Si tienes una marca artesanal y sueles ir a markets, a ferias, a pop-ups durante el año, muy probablemente tu situación en este momento sea que vendes muy bien en físico, pero justamente cuando te vas al online o al e-commerce pasa exactamente lo contrario y todavía no logras entender muy bien qué es lo que hay ahí en medio o por qué se abre esa brecha tan grande. Por eso en este video te quiero compartir 5 errores que muy probablemente estás cometiendo y que no permiten que tu facturación sea igual en un lado que en otro o incluso en el online sea muchísimo mejor. Si no me conoces, yo soy Val de Los del Tren y junto a mi pareja nos dedicamos a ayudar a fundadores de tiendas online como tú a llegar a esos primeros 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes con beneficios y con marca personal. Error número 1, hacer contenido solo para que las personas vayan a tu stand. Y sí, evidentemente esta puede ser la lógica normal de pensar, si ya estoy aquí, si ya pagué por esto, necesito, digamos, usar esos canales de comunicación para atraer más tráfico. Y por un lado, eso está muy bien, es completamente válido, pero realmente y lo que hace, digamos, la diferencia es que puedas aplicar una estrategia donde simplemente veas el market, el pop-up o la feria como un vehículo simplemente para darte exposición, para que las personas se den cuenta que eres una marca en movimiento, para posicionarte tal vez con personas locales donde está situado, digamos, ese market o esa feria y que quizá hasta ahora no te conozcan, pero solamente eso, un vehículo, porque el punto final o el objetivo principal de todo esto debería seguir siendo tu e-commerce. ¿Y eso realmente cómo se traduce? En que una parte de esos contenidos sí lo dispongas a invitar a que las personas te visiten, pero también a generar contenido que te sirva en el largo plazo. Es decir, no solamente pensar en que las personas vengan, sino en aprovecharte de todas las virtudes que puede tener ese espacio, que tal vez no lo tienes en casa, si de pronto no tienes alguna tienda física, entonces simplemente en tu taller y demás, digamos que es un espacio que te puedes aprovechar muchísimo más para otro tipo de cosas, como por ejemplo, hacer lo que llamamos experimentos de calle, que en este caso a lo mejor no será una calle abierta como lo harías en otro momento, pero sí que es cierto que ya hay en la atmósfera, digamos, un lugar del que te puedes aprovechar por la afluencia de gente que suele haber en este tipo de eventos. Entonces, básicamente puedes escoger un par de preguntas que estén relacionadas a tu marca, a tu producto, al dolor que solucionas o al deseo al que apelas con lo que ofreces y simplemente paras a un par de personas de una manera natural, que no sea muy intrusiva y estás grabando este contenido que más adelante, luego, un par de días después, unas semanas después, puedes publicar o si es en vivo en los días de la feria, pues muchísimo mejor porque te juega por partida doble. Cuando esto lo pasas a redes sociales genera mucho entretenimiento, es un formato que está muy testado, muy validado y realmente trae muy buenos resultados cuando se hace de la manera correcta y eso tiene que ver justamente con tener buenas preguntas, con que luego en la edición le des una buena estructura, con que justamente también hagas que la otra persona se sienta cómoda contigo, que se abra, que te responda y a cambio justamente tú le puedas dar algún tipo de producto de tu tienda. Entonces ahí juegan dos factores muy importantes. Por un lado, vas a crear un contenido que va a generar entretenimiento y eso naturalmente te va a traer más ojos en redes. Y por otro lado, justamente haces que esa persona que se prestó para el experimento pues conozca un poco de tu marca, digamos sin querer queriendo, que simplemente iba pasando, a lo mejor no se había percatado de tu stand, a lo mejor no se le había hecho tan atractiva la marca por alguna razón, pero tú con eso entras y ya le generas algún tipo de interés. Eso como otros muchos formatos que podrías utilizar en este tipo de espacios y que te van a generar muchos beneficios. Por una parte, a quienes te hayan conocido en físico simplemente verán en redes una marca que está activa y que además les puede generar motivos e interés para seguirla, para que simplemente se queden conectados ahí contigo y con tu contenido, contrario a que si esa persona te compra, le pareció un producto muy bueno, le pareciste interesante, pero va a tus redes y están completamente muertas. Eso desde siempre o desde mi punto de vista como consumidora me genera cierto descontento. Es como que, ok, le acabo de comprar esta marca muy cool, pero probablemente no le vuelva a comprar una segunda vez, puesto que digamos, no se expone un poco en redes o no hace cosas interesantes. Este ya es un punto, como seguramente sabes, de validación muy importante para cualquier marca. Entonces te recomiendo que simplemente puedas estar activo también en ese sentido.
Eso por una parte. Y otro beneficio muy importante es que justamente las personas que a lo mejor no están en el lugar físico como para poder acceder, ir o desplazarse a esa feria o a ese market, pues de todas maneras ya te están conociendo y pueden ser tus clientes en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, atrapas ojos, personas e interés por todas partes. En el físico te aprovechas y como que esa persona queda enganchada a ti, pero también en el online para muchas personas, que eso es lo que te permite las redes, llegar a otros lugares, a otras ciudades, a otros países. Simplemente las personas digan, ok, mira qué interesante esta marca, la voy a empezar a seguir, qué bueno este experimento que hizo con estas personas, me pareció entretenido o gracioso o me sirvió para algo, me guardé ese contenido, lo compartí con alguien y simplemente ahí ya estás generando como un círculo virtuoso donde alimentas una cosa de otra, pero no lo sigues viendo como mundos separados, donde haces unas acciones en físico y te va muy bien, pero el e-commerce evidentemente siempre es como esa pata floja de la mesa. Error número 2, y creo que uno de los más importantes, es que no recolectes el email de las personas que te compran justamente en el market, en la feria o en el pop-up. Este tipo de clientes son los que luego tú podrías estar fidelizando con estrategias de email marketing y justamente generar una recompra. Entonces, si no estás recolectando estos emails, estás perdiendo información muy valiosa. Normalmente, a lo mejor tú pides el móvil, una dirección o demás para simplemente generar una factura o entregar algún comprobante de que la persona te compró ese producto. Pero si dentro de esos datos estás perdiendo el email, créeme que estás perdiendo mucho dinero. Si ese cliente te compró y tú simplemente posteriormente lo fidelizas enviándole contenido de valor con campañas de email, entra como en tu telaraña justamente de marca ya en el mundo online, es mucho más probable que ese cliente al pasar de los días o de los meses, dependiendo del tipo de producto que tengas y del consumo natural que haya, entonces muy probablemente te volvería a comprar. Pero justamente si simplemente lo dejas ir, si son 5, 10, 15, 100 personas las que pasan por tu stand y tú nunca le pides su email, pues entonces digamos que ahí estás teniendo una fuga importante de posibles clientes que ayudarían a que esa lista sea mucho más grande y que le puedas seguir sacando rentabilidad durante el año. Especialmente porque dependiendo de donde hagas ese market o ese pop-up, suelen ser en puntos o en focos de las ciudades o de los países donde hay mucho público extranjero. Son personas que normalmente visitan este tipo de lugares en temporadas específicas del año. Y entonces si viven en otra parte, muy probablemente si sus próximas vacaciones no son ahí donde tú tuviste el market, sí que es cierto que ya quedan conectadas a ti y ya lo más probable es que su siguiente compra sea online. Entonces, como ves, hay un punto de conexión muy grande que justamente es el que abre esa brecha entre que hagas y no una acción para justamente seguir generando o aumentando tu facturación. El error número 3 está muy conectado con el 1 y es no estar documentando el proceso. Entonces aquí ya no hablamos del resultado de ese cliente que te compró o del producto que vendiste, sino también de todo lo que pasa detrás. Y lo más normal es que a la mayoría de emprendedores o bien se les olvide o ni siquiera les quede tiempo por falta de planeación estar documentando el proceso. Entonces aquí no te pido que tengas mucha estructura ni que sepas exactamente cuáles son los contenidos que van a salir después de todo lo que estás grabando, pero sí que grabes, sí que cuando estés montando tu stand simplemente te pongas el móvil y eso esté grabando todo el proceso, que cuando estés sacando las cajas con los productos de casa, de una bodega, de un local, de tu tienda física, grabes esos momentos, que cuando estés de camino al market, grabes esos momentos. Todo lo que sucede detrás de, porque eso es contenido y oro puro que luego puedes diversificar y usar de diferentes maneras. En un formato, por ejemplo, que está muy validado, que a nosotros nos funciona mucho con nuestros clientes, como lo es, por ejemplo, un B-roll más voz en off, que quiere decir justamente todos estos clips que vamos grabando de una manera entre comillas aislada, pero que evidentemente tienen un hilo narrativo y luego simplemente se les agrega una voz con algo por contar, con algo por decir y todo eso es lo que posteriormente te va a también ayudar a generar muchísima conexión. Porque no es lo mismo que tú salgas
digamos, en un contenido a contar de lo bien que fue el market, el pop-up, de todas las ventas que tuviste, o que saques diferentes tipos de contenido con testimonios, a que también muestres todo lo que hay detrás, que muy probablemente no es fácil, que te requiere mucho esfuerzo, que te requiere tiempo, que te requiere a ti, y eso por consecuencia sacrifica tiempo en familia, tiempo con amigos, tiempo con tus hijos. Todo eso son cosas que, claro, te hacen un poco más vulnerable, pero que pasan, que suceden, y que justamente como deberías abordarlo es simplemente estar grabando, documentar todo el proceso para luego poder compartirlo, y que justamente incluso, y aquí una clave fundamental, es que ese puede ser el contenido estrella, el contenido reina para próximos markets, para generar expectativa, para generar interés en que la persona que tal vez te vio pero no quiso ir, le dio pereza, creyó que de pronto no era tan interesante y demás, encuentre muchísimo más valor en ese tipo de contenidos, y que justamente de esta versión que acaba de pasar sea la que te apalanques para la próxima. Porque es normal que si tú me estás viendo, visites markets en diferentes puntos del año, y justamente este es un excelente tip o manera justamente de que las personas luego sí que vayan, sí que tengas un poco más de tráfico, o cuando menos simplemente conozcan un poco más de lo que pasa en el detrás de. El error número 4 es no tener un pop-up ni flows de email marketing automatizados. Justamente estás en un espacio que genera tráfico por todas partes. Si alguien te compró, muy probablemente luego quiere ir a echar un vistazo en la web, quiera ver más productos, o simplemente se lo va a recomendar a alguien y ese alguien va a ir a tu marca. En fin, es un momento donde se produce tráfico por diferentes canales, y justamente si no tienes un pop-up, que es esta ventana emergente que sale una vez entras a una web, pues ahí, por ejemplo, estás perdiendo el email de ese cliente. Y si lo tienes, pero digamos como de una manera normal, como que no convierte demasiado, justamente esa persona puede dejarte ese email, pero si no tienes flows automatizados, entonces no va a pasar nada. Simplemente va a entrar a una base de datos, a una base de clientes, pero después de ahí la persona a lo mejor simplemente se olvidará de tu marca con todos los impactos que tiene en el día a día. Y el error número 5 es ser una marca solo de markets. Una marca vende mucho más cuando realmente tiene todos sus impactos controlados y cuando tiene muchos inputs por diferentes canales. Eso quiere decir que las personas no solamente te ven en físico 3, 4 veces al año o una vez al mes, sino que realmente te están viendo ahí en el espacio. Sí, está bien, porque es un lugar donde las personas suelen ir incluso por entretenimiento y diversión, pero también necesitan poder verte en anuncios, verte en Instagram, verte o leerte más bien a través de tu email marketing. Entonces, simplemente es justamente ese círculo virtuoso donde las personas entran y que logran fidelizarse con tu marca o logran comprarte una y otra vez, y que eso al mismo tiempo se traduce en más facturación para ti cuando haces lo necesario y lo suficiente para mantenerlos aquí, como en esa casita que acaban de entrar, que es tu marca justamente. Pero cuando solamente te ven en markets, es muy difícil que justamente eso sea de una manera un poco más escalable, o que justamente esos clientes que te visitaron una vez te hagan una segunda, tercera, cuarta, quinta compra, porque justamente no están en un sistema o en un ecosistema donde los estés retroalimentando todo el tiempo. Y ya hemos llegado al final de este video, pero no quiero cerrarlo sin antes decirte que aquí abajo en el primer link de la descripción encuentras todos nuestros recursos gratuitos, donde tenemos información súper valiosa probablemente para el momento en el que está tu marca, compartiéndote cómo puedes hacer mejor contenido orgánico, hooks que puedes utilizar en ese contenido corto, cómo puedes hacer mejores anuncios, qué formatos nosotros hemos validado y creemos que te pueden ser muy útiles, o por lo menos testarlos en un primer momento, tips y consejos sobre email marketing, el tipo de campañas que puedes hacer. En fin, hay todo un universo ahí de información que probablemente te puede ser muy valiosa, así que te invito a que lo descargues y a que puedas ponerla en práctica. Si por el contrario sientes que este es el momento en el que quisieras un acompañamiento mucho más uno a uno, que podamos ver tu tienda, que podamos justamente estudiar ese caso en el que si eres una tienda de market o si tienes una tienda física y demás, pero no vendes mucho en el online, cómo podemos fusionarlos para que eso sea una facturación supremamente buena para ti, puedes dejarnos un mensaje en nuestro Instagram en @alejoivalecom y estaremos encantados de ver tu caso en concreto.
Y hasta aquí entonces el video de hoy y nos vemos en la próxima. Chao.